rccradio.fm para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Hace algunos años estaba mirando un canal de televisión y empezó un periodista a hacer diversas críticas hacia todos nosotros que somos miembros de la iglesia. Y en un momento sentí que me enojaba, sentía la impotencia, la falta de poder hacer algo. Y entonces en un momento sentí como que el Señor me decía en mi corazón que no me enojara, que no era ese el camino, que no diera lugar a pensamientos de ira, sino que empezara a orar y bendecir a aquello que realmente me incomodaba, me molestaba. Y nunca había visto, nunca había pensado, ¿no es cierto?, esa cara de la bendición, de la oración de bendición. Pero sentí con mucha fuerza que el Señor me pedía hacer oración de bendición por los medios de comunicación social. Entonces, sin saber bien, sí, el cómo lo sabía, porque ya venía haciendo oración de bendición, pero nunca lo había hecho hacia la televisión. Entonces no iba a hacer imposición de manos a la televisión, me parecía medio loco. Entonces empecé a decirle: Señor, te pido que derrames tu bendición sobre las personas que trabajan en los medios de comunicación social. Simplemente así. Y lo habré dicho 3 o 4 días. Y fue interesante que durante aproximadamente 8 o 9 días, todos los días el Señor me recordaba que hiciera, aunque sea en un momento, una oración pidiendo bendición sobre los canales de televisión, sobre los programas. En esos días, después de eso, viajamos con un grupo de peregrinos. Era el mes de septiembre, esto hace aproximadamente 3 años, a Salta para la fiesta del Señor y de la Virgen del Milagro. Y entre los peregrinos dice: mirá quién está ahí, está Patricia Micho, ¿no? Una ex modelo y periodista. Entonces yo no presté mucha atención, pero cuando llegamos a la ciudad de Salta, una de las peregrinas me dice que le había tocado el asiento junto a Patricia Micho y que cuando empezaron a conversar le contó que iban a Salta precisamente porque estaban comenzando un ciclo de programas que se iba a llamar Todos Santos. A mí me llamó la atención por un canal de televisión abierto que pasasen un programa católico. Y entonces la periodista le explicó que iba a ser un programa en el que se iba precisamente a presentar la vida de los santos, manifestaciones de la religiosidad popular, y que sentían esto como un desafío muy fuerte. Entonces, como que en ese momento me vino a la cabeza: ¿realmente esto será una respuesta de la oración de bendición? Pero como los sacerdotes, cuando estudiamos en el seminario, nos enseñan a utilizar mucho la cabeza, y entonces eso a veces puede ser contraproducente también, Usarla muy poco no es bueno, usarla excesivamente tampoco es bueno. Entonces digo: no, esto es una casualidad, demasiada casualidad, que yo le pedía al Señor que bendijese, que diera un signo, y que en el mismo avión, en el mismo día, en el mismo vuelo, viajase para firmar la fiesta del Señor y la Virgen del Milagro. Cómo a veces el Señor quiere darnos muestras para aumentar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, a tal punto de que en ese querer fortalecer la fe, cuando regreso de Salta, me llaman por teléfono de un canal de televisión, el director de programación general, y me dice, cuando yo atiendo, digo: ¿pero qué querrá? Dice: padre, necesitamos que venga a bendecir el canal. Ya eran 2, demasiada casualidad. Digo: ¿pero cómo dio usted con este número? Y porque a mí me dijo un amigo de un amigo que un amigo... Ajá. Y entonces me explicó que en ese canal los dueños anteriores llevaban brujos, hacían rituales, donde realmente se invocaban el poder del mal, de la oscuridad, ¿no? Entonces realmente yo digo: Señor, ¿será esto entonces una muestra de que la oración de bendición surge efecto? Yo delegué esta tarea en un sacerdote amigo porque yo estaba a punto de viajar para dar un retiro, y entonces realmente este sacerdote, cuando yo regresé y estuve con él, me dice: sí, realmente se sentían ciertas fuerzas oscuras que estaban en el lugar.
Dice, así que hicimos mucha oración de liberación. Entonces ya eran dos cosas, dos signos de la importancia de la oración de bendición. Pero yo todavía seguía dudando. Nuevamente digo, bueno, pero será otra casualidad. Cuando realmente me llaman de un diario del Clarín, que en la revista Viva querían hacer un artículo sobre la renovación carismática y me pedían, digo, pero ya demasiado, la tercera es la vencida. Ahí tuve que creer que realmente era un signo del Señor. Entonces, bueno, los orienté hacia el padre Pánfilo Ortega, que en ese momento era el asesor arquidiocesano. Le dije, nadie mejor que vos para hablar de esto. Y fue un artículo hermosísimo que hizo esta revista sobre la renovación carismática. ¿Qué quiero afirmar con este testimonio? Que yo de por sí era medio escéptico hacia la importancia de la oración de bendición. Pero este testimonio, como otros que vamos a compartir, me fueron mostrando la importancia de tomar la oración de bendición como un regalo de Dios que no utilizamos y empezar a utilizarlo diariamente. Es tan importante la oración de bendición que de esto están saliendo 3 libros. El primero, que alguno de los servidores tuvo la gentileza de hacerlo en forma de cuadernillo, es lo que vamos a ver hoy. Si bien yo voy a presentar en esta primera enseñanza un panorama general y luego otros servidores nos van a ir llevando a que nos adentremos en las promesas de bendición. Lo que tenemos que ver es que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, continuamente Dios nos insiste sobre bendecir. Por ejemplo, vamos a ir tomando algunas citas bíblicas. Usted puede ir tomando nota para convencerse del poder que hay en usted para bendecir. Y nos vamos a dar cuenta también a lo largo de esta jornada cómo sin tener conciencia a lo largo del día estamos maldiciendo. No nos damos cuenta, pero Satanás muchas veces nos lleva a maldecirnos a nosotros mismos, a maldecir a las personas, a maldecir al país, a través de pensamientos, a través de conversaciones. Porque no piense usted que bendecir es simplemente decir que Dios te bendiga. Y no piense que maldecir es que te venga una maldición. No. Hay diversas formas de bendecir y diversas formas de maldecir. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida. En 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8, nos dice San Pablo, Dios es poderoso para bendecirlo de 1000 maneras. 2 Corintios 9:8. Dios es poderoso para bendecirles de 1000 maneras, dice el apóstol Pablo. Es decir, hay 1000 maneras de bendecir, de modo que nunca les falte nada. Cuando usted nota que algo falta en su vida, San Pablo nos recuerda, Dios puede bendecirlo de 1000 maneras diferentes. Si usted está en la oscuridad, lo que tiene que hacer es prender, mover el interruptor, mover el dedo. Si hay una necesidad en su vida, tiene que mover el interruptor de la bendición para que se encienda esa luz de la bendición de Dios. Y dice más adelante, y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. ¿Por qué? Porque precisamente todas las bendiciones que nosotros vamos recibiendo no son solamente para mí, son para que podamos derramarlas a otras personas. Así como la luz se vuelca sobre todos nosotros, las bendiciones deben extenderse a miles y millones de personas. Es que cada día nosotros tenemos muchísimas necesidades, algunas pequeñas, otras grandes. Mire, a las 3 de la madrugada a mí me agarró el dolor de muela porque me están haciendo un tratamiento de conducto. Y entonces empecé a buscar qué podía tomar. Y me había dicho el odontólogo, si te llega a doler, comprá tal medicamento. Y yo, preparándome para el retiro, me olvidé de comprar el medicamento, además ayer no me dolía. ¿Y sabe lo que es a las 3 de la madrugada tener un dolor de muelas que le implica el oído y lo demás? Y yo empecé a buscar por todos lados y no encontré. Y digo, pero vamos a prender el interruptor de la bendición. Señor, bendíceme para que yo pueda ser canal de bendición para quienes quieras traer en este día. No pasó un minuto, volví a buscar y donde había buscado el mismo medicamento, que alguna vez lo habré usado, no sé,
que estaba allí empezado, lo tenía. Así que me tomé esa pastilla y digo, gracias Señor. Es decir, la oración de bendición hace la diferencia ante nuestras necesidades, ante las cosas cotidianas. Ayer tenía que salir y se descompone el coche justo en el momento de salir. Lo puse en marcha, se apagó y dejó de funcionar. Y entonces no venía ningún taxi. Señor, bendecime, necesito un taxi. No terminé de la frase y un taxi paró ahí adelante. Te doy gracias, Señor. Y así cada una de las bendiciones, porque tenemos pequeñas necesidades y tenemos grandes necesidades. Pero esté atento, porque si usted empieza a ejercitar la oración de bendición, usted ya no puede ver solo sus necesidades. La oración de bendición no es para aquellos que piensan solo en sí mismos, en su terrenito, en su familia. La oración de bendición tiene que ser algo muy extenso, si no se termina acabando. Se hace estéril, se apaga. La oración de bendición le tiene que llevar, cuando es poderosa, a hacer sentir en su corazón el dolor de aquellos que están sufriendo, para que usted empiece a bendecirlos, confiando en que no es lástima lo que siente, es compasión, padece lo que está padeciendo el otro, y está orando con ese poder del Señor, con esa seguridad de que Dios puede bendecir de 1000 maneras. Como dice el apóstol Pablo, necesitamos esas 1000 maneras de bendición para estas necesidades propias y de otras personas. Pero veamos cómo podemos entender esta oración de bendición, de la cual nos habla muchísimo el catecismo de la Iglesia Católica. Lo podemos definir con una imagen, y es como un poliedro, es decir, una estructura que tiene varias caras, pero es una misma estructura. Son las diversas formas de oración de las que nos habla Jesús y que aparecen en las Sagradas Escrituras. Entre las formas de oración, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su 4ª parte, tenemos la adoración, la petición, la intercesión, la acción de gracias, la alabanza y la bendición. Pero la oración de bendición es pariente, cercana, así podríamos decir, de la oración de petición y de intercesión, porque estoy pidiéndole a mi Padre, si es para mí, y le estoy pidiendo en intercesión a mi Padre, si es para otras personas. Por eso yo decía que la oración de bendición no puede ser para una persona egoísta, que piensa solo en sí misma, porque nos lleva a ver las necesidades de otras personas y a sentir el dolor y las necesidades de otras personas. Yo celebré fin de año con mi familia en la ciudad de Mar del Plata. Claro, estaba toda la familia reunida y me hubiera gustado terminar el año y empezar el nuevo celebrando la misa. Así lo pude hacer el año pasado, pero esta vez no. Pero le dije a mi familia, una vez que brindamos, yo me voy a mi habitación y voy a celebrar solo allí la misa, pidiendo por este año, pidiendo bendición por el año nuevo. Y de hecho ahí salió una oración que yo le incluyo aquí en el libro, que es bendición para un nuevo año. Y estaba allí en el escritorio celebrando la misa, leyendo la palabra de Dios del 1 de enero y veía los fuegos artificiales. Pero yo empecé a pensar, mire, me distraje allí celebrando la misa de campaña como puede hacer el sacerdote cuando está solo. Digo, Señor, ¿cuántos miles y miles de pesos están gastando en fuegos artificiales? Ahí comprendí la fórmula o esa frase, es al cohete. De ahí viene, es al cohete, ¿no? Y sabe que esto se lo comparto a ustedes confidencialmente. Empecé a pensar las personas que no tenían, no solo para comprar una canita voladora, sino que a lo mejor no tenían para la salud de sus hijos, para tantas necesidades que uno misionando en el interior del país y no tan en el interior, llega a encontrar, ¿no? Y se me caían las lágrimas. Y digo, Señor, no quiero comenzar el año con tristeza, entonces voy a bendecir. Y desde allí, desde esa ventana del primer piso, mirando los fuegos artificiales, extendí las manos y empecé a pedirle al Señor que derramara su gracia y su bendición sobre todos estos hermanos y hermanas, especialmente aquellos que no tienen la alegría de conocer el amor de Dios. Porque la mayor pobreza, la mayor carencia es no experimentar el amor de Dios.
Uno puede tener un montón de cosas en su vida, pero si no tiene este gozo interior, esta luz interior, todo lo demás no lo sabe disfrutar. Si este lugar estuviera totalmente oscuro, no nos veríamos los rostros. Cuando nosotros no hemos tenido esta experiencia del amor de Dios que nos da el Espíritu Santo, estamos en la oscuridad. Desde Colombia, para América